mes de la tragedia que marcó la vida de dominicanos, tanto aquí en nuestro territorio nacional como en otras partes del mundo, gente que estuvo en una fiesta listos para disfrutar de un momento inolvidable junto a su artista favorito. Esto, por supuesto, que no solo marcó la vida de los dominicanos, también hay que recordar a esos extranjeros que por igual lamentablemente fallecieron esa madrugada del martes 8 de abril. Saludos, bienvenidos a este programa El Día. Hoy es 8 de mayo de 2025 y como les comentaba, se conmemora un mes de esa tragedia que nos marcó de una manera terrible como dominicanos en muchos sentidos, tanto por la pérdida de gente valiosa que daba al país y que tenía sueños, metas, familias, y así como por la evidencia de lo frágil que suelen ser nuestro sistema de gobierno, nuestras autoridades, esa supervisión y fiscalización de las cosas que no deberían de andar de esa manera. Y lo comento por los que surgió ya luego de ese dolor que sentimos por la tragedia, esos cuestionamientos a la supervisión de parte de entidades que se supone tenían que hacerlo, además de la inobservancia que varias personas indican en materia privada de los empresarios privados que tienen instituciones locales y demás y que no necesariamente se les da ese cuidado que deberían de tener. En el día de hoy varios actos habrá, por supuesto, en conmemoración de ese martes fatídico y nosotros quisimos también rendir honor a esas víctimas, rendir honor, por supuesto, a los sobrevivientes de ese desastre, gente que en estos días ha salido a contar, a narrar más bien ese momento en el que el techo de la discoteca Jet Set colapsó y llenó de inmediato de terror, no solo a quienes estaban ahí, sino a quienes se encontraban en las inmediaciones y ya luego a la prensa y a todos ustedes al momento en que hora a hora conocíamos sobre la magnitud de esa tragedia. Veía yo en las redes sociales del Jet Set que todavía están activas, aunque no publican como tal, sino que hay algunas publicaciones, por ejemplo, con el video que emitió el empresario Antonio Espaillat en su momento, también algún comunicado, pero leía esa descripción que tienen en sus cuentas de redes sociales y se describe como una discoteca dominicana encargada de hacer bailar a todo su público por más de 50 años. Y eso, junto con otros aspectos, fue parte de lo que conmovió a los dominicanos, porque era un lugar que tenía 50 años ahí y que prácticamente conocíamos todos, ya sea que usted fuera o que no visitara al Jet Set, sabía de la existencia del Jet Set y también el hecho de que era una especie de establecimiento que recogía el merengue, la salsa, esos ritmos tradicionales que no necesariamente encuentran un espacio en estos tiempos. En el día de ayer también conocíamos sobre la noticia de la incautación por parte del Ministerio Público de las ruinas del Jet Set. Esto se hacía en colaboración de la Procuraduría General, la Procuraduría General de la República, pero esta comisión que encabeza Wilson Camacho y ahí la Procuraduría Especializada de Persecución y Corrupción Administrativa, la PEPCA, es quien asume y también al momento de conocerse la noticia de este derrumbe y que inician las investigaciones, es quien asume esto que viene a partir de ahora, que es la etapa de buscar respuestas. Respuestas luego de estos lamentos que por supuesto continuarán porque perdimos vidas valiosas, pero en estos momentos es necesario obtener respuestas de por qué pasó y para ver ya cómo actuaría la justicia. Además de Wilson Camacho, junto con los demás funcionarios de la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa, PEPCA, también estuvieron abogados del empresario Antonio Espaillat.
en este acto de incautación de estos terrenos que pertenecían al Jet Set. Por igual, mucha gente continúa yendo a esa zona cero, la zona de desastre, que se ha convertido en un lugar de peregrinación y también una especie de memorial, de recordatorio de todas estas personas que estuvieron ahí. Veía, por ejemplo, testimonios muy tristes, desgarradores, de un padre que perdió a sus 3 hijos ahí. También había otra señora que comentaba sobre que ella no perdió a nadie directamente, pero que iba porque conocía a una familia de 7 integrantes que también perdió la vida en ese lugar. Entonces hay muchos testimonios, hay mucho que recuperar. Nosotros les invitamos a ustedes a ver varios contenidos que tenemos en nuestro canal de YouTube del Día RD que tienen que ver sobre todo con algo muy importante, que es, luego de este desastre de una magnitud inmensa para República Dominicana y para el mundo, hay que, con datos y con gente que sepa explicar, por ejemplo, a nivel estructural lo que pasó en esa edificación, hay que tener algún tipo de respuestas. Y nosotros a lo largo de estas semanas también conversamos con varios expertos, por ejemplo, ingenieros estructurales, gente especializada en seguridad de edificaciones, en cómo podemos reaccionar frente a una tragedia de este tipo. Tenemos esas entrevistas, además de la entrevista que realizó mi compañera Edith Febles al empresario Antonio Espaillat. Una conversación que era bastante esperada, no se sabía si él continuaría dando declaraciones, aparte de ese primer video que salió a pocas horas de la tragedia, pero aquí en este programa El Día, mi compañera Edith Febles conversó con Antonio Espaillat y ahí conocimos un poco más del lado de él como empresario y también como propietario del Jet Set. Tenemos algunos cortes del día de ayer, hay varios testimonios de gente que estuvo ayer en el lugar de la tragedia. Uno de ellos es el de Noemí Villavicencio, que es pariente de una de las víctimas del Jet Set. Y lo que más nos duele es que los posibles responsables no han sido llamados ni siquiera para tomarse un café. Entonces es una burla, porque si fuésemos cualquiera de nosotros, yo estoy seguro que tuviéramos ya una medida de coerción. No, realmente me siento mal porque imagínate tú, fueron muchas personas que realmente no han dicho el número correcto, pero fueron muchas personas que ya hoy no están con nosotros y es fuerte realmente. Entonces los políticos no pueden estar manejando silencio, ya está bueno. Entonces mientras todo el mundo se está aperturando, entonces nosotros nos van a callar. Esto no es de callar. Estaba en el día de ayer aquí en el programa de mi visita a Costa Rica y cómo con las personas que hablé, que me decían que eran costarricenses o panameños, mexicanos, todos me comentaban, al momento en que yo decía que llegaba de República Dominicana, me decían, pasó una tragedia muy grande, el cantante Rubí Pérez, el Jet Set, y esto es para que ustedes tengan una idea de lo grande que fue este desastre y que no solamente nos impactó a nosotros como un país pequeño, no acostumbrado a este tipo de tragedias, contrario a otros países que tal vez han pasado por guerras, por tema de atentados, por desastres naturales bien grandes, pero aquí en República Dominicana no tenemos esa cultura de ese tipo de eventos de esa magnitud, al menos eventos no naturales. Sí, en los últimos años tuvimos varios desastres, inundaciones, ciclones y demás, pero no, por supuesto, con este conteo lamentable de víctimas. Entonces es por eso que les hago esta anécdota para que ustedes vean la magnitud, hasta dónde llegó la tragedia del Jet Set, que en su momento recuerdo que también publicaciones extranjeras decían que al menos en este tipo de centros de diversiones era una tragedia que no tenía precedentes, sobre todo por el hecho de que el techo colapsa y eso, contrario a otros lugares, por ejemplo, en Brasil o Argentina, que también pasaron tragedias de este tipo, pero con causas diferentes. Por ejemplo, en una fue un incendio y demás. Pero aquí en República Dominicana, lamentablemente, inauguramos en esa lista con el colapso como tal de un techo. Y por supuesto que continúan varias investigaciones, además de esta que realiza la PEPCA, también la ONESBIE, con Leonardo Reyes Madera a la cabeza, por igual elabora un informe que es sumamente importante porque es un informe técnico
ya expertos a nivel de ingeniería estructural y demás evalúan tanto los restos como la edificación, parte de la edificación que sigue en pie del Jet Set, y en estos días eso es lo que tenemos que esperar, esas respuestas, y ver, por supuesto, cómo continúa este proceso en los tribunales, porque ya eso es otro componente que también se añade a esta tragedia del Jet Set. Saludos, Edith Febles. Hola, buenos días, Indira. Buenos días, Indira. Por favor, el camarógrafo, acérquese un poquitito porque creo que pasa algo ahí. Buenos días para todos ustedes. Es arriba, al aire, por favor. Bueno, es como decirle a la gente esa sensación de que se respira, en televisión también se respira. Saludos para todos ustedes y agradecemos la presencia esta mañana. Gracias a la gente que está en sintonía aquí a través de Telesistema, Canal 11 y por supuesto a través de nuestras redes sociales. La verdad es que en este tema todos hoy nos podemos preguntar, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo se enteró? Son de los temas que marcan la vida. Uno le pregunta, ¿cómo tú te enteraste de tal situación? Por ejemplo, si abrimos el micrófono y le preguntamos a la gente mayor, los que estaban vivos y estaban conscientes, ¿cómo se enteró usted que Trujillo había caído? La gente lo recuerda y dice, bueno, mi padre me dijo que no se lo dijera a nadie, pero que había escuchado, y todo el mundo tiene, que vivía en esa época, un recuerdo de cómo fue que se enteró. Si le preguntamos a alguien, ¿cómo te enteraste de la caída de las Torres Gemelas, del atentado? Todo el mundo recuerda cómo fue que pasó. Es posible que haya cosas que pasaron ayer que no nos recordemos, pero estas son de las cosas que siempre recordamos. Y dice, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, estaba en tal sitio haciendo una entrevista y de repente alguien me llama y me dijo, pon la televisión. Y esta tragedia que vivió República Dominicana es una tragedia así, que todos los dominicanos vamos a recordar siempre cómo nos enteramos. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró del Jet Set? ¿A qué hora usted se enteró? Y la gente te lo dice, te dice, yo me enteré a las 6, yo estaba dormida, o me llamaron, o tengo una amiga en el portal que me dijo, corre para el portal que está pasando algo grande. Porque es una tragedia que conmociona, es un hecho que deja demasiado lastre, demasiado dolor, es profundo y es también una cosa que no nos había pasado, que no nos había ocurrido. De hecho, se cuenta entre las mayores tragedias ocurridas en una discoteca a nivel mundial. Se cuenta entre ellas, o sea, la República Dominicana. Hoy es un día para honrar la memoria de las víctimas porque sabemos que para esos padres, esas madres, esos esposos, esas esposas, esos amigos. Ayer conversaba con una doctora que me dijo que tiene una paciente últimamente y me dijo, ella no tenía parientes en la tragedia, pero ella tenía una amiga que trabajaba con ella y ella se enteró de la tragedia cuando estaba mirando y de repente le llaman y le dicen, tu amiga murió. Y desde entonces ella tiene problemas de sueño. Hay mucha gente que está muy dolida y que ha tenido problemas. Esto no es solo el tema de que ha muerto 235 personas, también se cuentan los heridos y se cuentan los traumas que no se ven, claro, los que dejan un dolor en las personas. Nosotros nos enteramos ese día temprano y comenzamos a trabajar temprano y aquí a esta hora de la mañana lo que estábamos era leyendo la lista de las personas que estaban siendo llevadas a hospitales. No teníamos una idea plena de esa tragedia, pero sabíamos que era algo muy relevante. Ese día nosotros teníamos contemplado difundir una entrevista que se ha difundido acá, pero creo que vamos a tener que buscar la manera para reponerla, que es la del doctor Morel Cerda. Nos tocaba la segunda entrega y nosotros anulamos absolutamente todo ese día para dedicarnos. Indira se fue con un teléfono celular al principio y después llegó un camarógrafo para transmitir directamente desde el lugar de los hechos. Así que nuestro principal abrazo esta mañana es para todas esas familias, para todas esas personas que sabemos sufren y que no hay nada, porque eso no tiene solución, no hay nada que reponga lo que se ha perdido, que es vida de personas. Por supuesto que este es un episodio que también formula preguntas, unas preguntas que están buscando respuestas en diferentes instancias. Así es. Está la instancia judicial. El director de persecución del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, encabezó una investigación que también involucra al Ministerio Público en Santo Domingo. Si fuese un tema probablemente simple y corriente,
Este sería un caso de la Fiscalía del Distrito nomás, pero para tener mayores recursos, el director de persecución está tomando esta investigación y la gente está esperando a ver qué pasa. Yo tengo entendido que esto es una investigación que avanza. Ayer pusieron esta ficha de incautado, pero hay que esperar y la gente quiere ver cuál es el resultado de esta indagatoria. Según publicó un diario internacional que conversó con la entidad que estaba a cargo de la investigación, digamos que forense, técnica, ya hace poco más de una semana fue entregado un informe preliminar que necesitaría unos 3 meses para concluir, tener unas conclusiones más o menos firmes de lo que ocurrió, porque esa es una pregunta que se formula. ¿Qué fue lo que pasó? Es inusual que un techo se desplome del modo en que se desplomó el jet set. Y por supuesto eso nos hizo pensar en los otros techos, en los techos de nuestros condominios, de nuestras casas, en la verificación. Miramos para arriba cuando llegamos a algún sitio. Efectivamente, y verificamos y pensamos si estamos bien verificados. Un problema que tenemos de infraestructura, porque no hubo ningún temblor, no hubo ningún terremoto, no hubo nada. Si hubiese pasado un terremoto, dice, eso fue el terremoto, pero en realidad no era el terremoto, es que las condiciones de la infraestructura la permitieron. Hay una valoración de la carga que tenía en el techo, del sonido que estaba dentro, de la manera en que se construyó, del agua que caía por el tema de los aires, de las filtraciones, todo este tipo de temas que también salen en la entrevista con el empresario Antonio Espaillat, que habló en esa entrevista que le realizamos y que alguna gente sigue entrando a verla y que en distintos canales y en el nuestro también acumula ya más de 2 millones de vistas solo en la plataforma digital y sin contar cantidad de redes sociales donde la gente también opina. Esto ha sido sometido al crisol de su opinión, o sea, cada quien lo que quiera decir, y así es este caso. Entonces, hoy es un día duro. Nosotros hemos decidido esta mañana conversar con un abogado que representa a alguna de las víctimas. Sabemos que hay distintos procesos judiciales en marcha, a ver cómo lo ven las víctimas, para dejar a las víctimas un poco tranquilas en este día y hablar con uno de sus abogados. Germán Marte, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días, mis queridas compañeras, Indira Suero, Edith Febles. Muy buenos días, pueblo dominicano. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un auténtico privilegio para nosotros, en medio de tanta fumata, tanta oscuridad, tanta confusión que hay hoy día en las redes sociales, donde la gente coge un micrófono y el que vocea más alto, el que hace más bulla, ese tiene más view y esa cosa. Así que para nosotros es una gran distinción que ustedes no seleccionen no tengan como una opción en la mañana. Gracias, es un privilegio, pero lo vemos como un reconocimiento al trabajo profesional. Tener un micrófono, o en el caso de lo que hacemos prensa escrita también, escribir es un acto de enorme responsabilidad. Para mí, hoy día que veo algunas cosas, me quedo con la boca abierta cuando veo gente que mientras más insulta y más porquería saca, pues a veces como que tiene más resonancia. Así que para nosotros que haya gente como ustedes que prefieren un programa decente o que al menos aspira a hacer la cosa bien, nos place. Un abrazo igual que ustedes, me uno a ese abrazo al tema, a todos los parientes y las víctimas del jet set al cumplirse este primer mes. Por otro lado, decir que ha habido 2 intentos de elección del Papa ya, hoy, a esta mañana la segunda, fumata negra en el Vaticano, fumata negra, no hay todavía la elección del Papa, del sucesor del Papa Francisco. Ahí lo ven ustedes, todavía no sale la fumata blanca. La fumata es un término derivado del latín, quiere decir humo, humareda, ¿verdad que sí? Ellos los logran haciéndolo con algún químico para que salga negro u otro químico para que salga blanco. Si sale negro, no hay elección del Papa. Ayer, miércoles, se hizo un intento, hoy, mírenlo ahí, fumata negra. Esa fue la primera, ¿verdad, Indira? Tú eres que la selecciona. Esa es el primer intento. Porque hoy jueves, ya a esta hora, en el Vaticano es mediodía, ya hubo una votación. Estoy viendo
aquí la agencia F, los 133 cardenales, que son los que conforman ese, ¿verdad? Como ese foro donde se elige ese cónclave, pues no han podido ponerse de acuerdo. Así que fumata negra hasta el momento. Vale decir que ha habido elección de papas que han tardado hasta 3 años, de manera que no desesperéis, ellos se pondrán de acuerdo en algún momento, ¿verdad que sí? Para las últimas tres ha sido rápido. Las últimas han sido rápidas porque tú veas, pero ha habido luchas muy fuertes dentro de la iglesia. Estoy leyendo algo, Edith, tú que dominas mejor que nosotros el tema de la iglesia, porque te ha tocado trabajar muy de cerca con ellos, ¿verdad que sí? Mira, estoy leyendo aquí que dice, los primeros 39 papas fueron hombres casados. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía. Por favor, si lo saben, no lo dice. Lo digo ¿por qué? Porque la iglesia hace siglos que instituyó, estableció, o dispuso, o aprobó el celibato, o sea que los hombres, los curas no pueden casarse. Y si bien es algo que favorece a la iglesia de algún modo, porque pueden dedicarse sin la atadura, yo no sé si decir atadura, bueno, sin la responsabilidad de una familia, un hijo, una mujer que te esté diciendo, mira, no vayas para allá, no, ¿a qué tú vas? O esa mujer te mira mucho cuando tú estás rezando el Padre Nuestro, no sé, ustedes saben. Entonces, bueno, como que le da puede dedicarse más de lleno, pero eso no siempre fue así, y mira qué chulo, lo acabo de ver aquí, que es un tema que quizás ahora no, porque soplan vientos de conservadurismo, Edith, pero tú sabías eso, que los primeros 39 papas Hay muchas historias. fueron casados, sí, hombres casados. Y hay muchas historias. Yo creo que los curas deberían poderse casar, ¿por qué no? Pienso yo. Los obispos. Eso ha sido una de las discusiones en cuanto debate. a las reformas que podría tener la iglesia. Bueno, yo creo que Pero se casen, hombre. son 266 papas lo que ha tenido la iglesia. Hay muchas historias, de incluso un chico casi adolescente escogido como papa alguna vez. El papa más joven, el papa... Hablan de una papisa, pero yo creo que eso es leyenda. Eso no. El más largo, Pío IX, 31 años, 7 meses y 22 días. Juan Pablo II fue el segundo, 26 años, 5 meses, 18 días. Entonces, así los papas, y tenemos prácticamente una historia que comienza con San Pedro, recordarán ustedes. Sí. Que fue un hombre casado, que era casado. Que por eso les dicen el sucesor de Pedro. Sí. Sucesor de Pedro, bueno. Y quizá por eso la Basílica San Pedro también. Entonces, los papas que escogen un nombre, según ellos crean, por ejemplo, el más repetido, Juan, Gregorio 16 veces, Benedicto se ha escogido 15, por eso tenemos Benedicto 16, Clemente, Inocencio, León, Pío, que llegó a ser Pío XII, Pío XI, Pío IX, Esteban, Bonifacio. Juan, ¿cómo se ha repetido? Juan. Francisco fue la primera vez. Francisco, el que más se ha repetido Juan, Juan Pablo II, Juan. No sabía. Juan, tienes acá, sí. Juan 23 veces. Hubo hasta un Celestino, 5 veces. Gregorio. Pero el Papa Francisco estrenaba nombre, Papa Francisco. Entonces, hay muchas informaciones, hay muchas curiosidades, pero vamos a dejar que sea la gente que conoce de esto, que ha estudiado. Nosotros hemos invitado, vamos a tener un invitado, no quiero anunciarlo hasta que él no me confirme si va a estar en vivo o va a estar mañana probablemente. A ver si podrá venir a estudio por sus obligaciones altas o si será por vía digital. Pero cualquiera de las dos vías aspiramos a tener esa explicación de personas entendidas para nosotros no ir, ¿entiendes? Ese es un tema bien especializado, que tiene que ver con la historia de la iglesia. Hay quienes dicen que aquí no se decide la elección de un papa, sino qué rumbo toma la iglesia, porque yo creo que muchos sí, que estaban haciéndole una cabeza de playa al Papa Francisco. Y en esta época y en esta era, pues hay todo el que quisieran influir para elegir un papa, hacia dónde va el rumbo, una crítica, se ve mal en esta época. Hay quienes, este papa que acaba de pasar su primera visita, su primera salida fue a un lugar donde llegan los migrantes a visitar. A Lampedusa, yo creo que fue en Italia. Sí, y entonces él estuvo muy de cerca, esa mirada compasiva, hablaba del amor, de la compasión, en una época en que eso es casi mala palabra. Y fue un Por eso le dicen, de todo le dicen al Papa Francisco.
Pero vamos a seguir pendientes, esa es la jornada que está realizando la Iglesia Católica. Nosotros vamos a regresar hoy, damos prioridad al tema del jet set por circunstancias evidentes. Parte de eso es un recorrido por lo que ha pasado. Agradecemos, algunas familias nos han estado escribiendo, vamos a poner el número por si usted directamente tiene a alguien vinculado y quisiera decir algo hoy. Vamos a leerlo acá, el número de WhatsApp nuestro, 829-345-1453, lo tienen ahí en pantalla, de frente. Ahí lo tienen en pantalla, 829-345-1453, espero que no tenga sonido, porque siempre llaman aunque uno le diga que no llamen. Déjame ver, antes de que entre la llamada, sí me lo mandaron con sonido, y va a sonar, porque eso suena, eso no hay quien lo evite. Entonces, le vamos a agradecer, y vamos a conversar hoy con el abogado Carlos Salcedo, uno de los abogados representando a algunas de las víctimas, sobre este proceso, que no es tan simple como se piensa. Es un proceso complejo. La realidad es que aquí hay varios factores que intervienen. La determinación de responsabilidades no es de un día así para otro, tiene que ir un proceso que debe asegurarse de determinar efectivamente si hubo, y creo que el punto central, una pregunta clave aquí es si hubo o no hubo negligencia, si esto se pudo haber evitado. Exacto. Esa es la pregunta, ¿se pudo haber evitado? Después todo lo que ocurrió, todo el mundo sabe que nadie quería que esto pasara. Nadie quería que esto pasara, ¿no? Es como entró alguien y acabó con todos. Nadie quería que pasara. Ahora, la pregunta clave es si esa tragedia se pudo haber evitado. Nosotros sabemos que hay locales que están incluso evaluados, que deben tener cambios, y les cuesta mucho a los titulares de instituciones, algunos condominios residenciales y demás, de tomar decisiones para evitar tragedias. Edith, ahora que tú mencionas sobre las querellas y ese aspecto legal, hay un total de 17 querellas depositadas en la Fiscalía del Distrito Nacional, eso por un lado, pero también hay 35 demandas por daños y perjuicios derivados del colapso, y al menos en cuanto a las querellas, y ya luego nuestro invitado nos puede abundar un poco más al respecto, las querellas se basan en el artículo 319 del Código Penal, que dice: el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Eso, obviamente, nuestro Código Penal necesita unos ajustes, pero es en eso en lo que se basan principalmente estas querellas. Y además hay que recordar también que la Fiscalía del Distrito Nacional también abrió más bien el servicio de demanda sin costo a las víctimas del jet set. Entonces también eso es otro aspecto que involucra todo este tema del jet set, además de que no solo se dirigen estas querellas al propietario, al empresario Antonio Espaillat y a su familia, sino que también se agrega el Ayuntamiento del Distrito Nacional en varias de estas solicitudes ante la Fiscalía del Distrito. Bueno, nos están reportando un incendio en Cemento Cibao, parece ser esta hora de la madrugada, Germán, a ver, activaron nuestros corresponsales, pero estamos gracias a la gente que lo está reportando, efectivamente ha sido esta madrugada y en breve le tendremos más detalles, por supuesto, de lo que ocurre. Vamos a recordar algunos de los momentos de este proceso, y señor director, y comenzamos con un emocionado director del COE, que por cierto, después de estas declaraciones, ha hecho otra solicitud que yo creo que es muy válida y que debe alcanzar a todos, y es que algunos de los rescatistas del jet set se dedicaron a dar detalles de cómo encontraron los cuerpos, de cuál era la situación, detalles que no eran necesarios para nadie. Que sobraba. Lo único que hace es que genera dolor en las víctimas. Serán más morbosos, darán títulos más atractivos, sobre todo en redes sociales, según el criterio que ellos tienen de lo que es atractivo, pero lesionan profundamente el derecho de las personas. Aquí existe una ley, existe una ley de protección de las víctimas, incluso después de perder la vida, eso está claro. Y yo animo a aquellos que se hayan sentido afectados a que vayan directamente a la justicia. Si hay un rescatista que ha dado detalles de más de su pariente y usted quiere dejar, aunque no lleve un proceso, por lo menos un acto de alguacil que aprenda de este modo. De otro lado, estamos pidiendo a los órganos de emergencia del país y a las autoridades que tengan programas de capacitación. Mucha gente se podría poner a la orden de esos programas de capacitación interna. Creo que
hay un tema, primero a nosotros a veces no nos gusta que se concentre la vocería, pero hay un tema de vocería. Luego otra cosa es que la gente comente la experiencia, y si puede comentar la experiencia, sabemos que lo van a buscar, va a hablar con los suyos, pero eso debe tener un filtro y unos criterios básicos. Entonces explicar de modo detallado, una madre enterándose en la televisión cómo fue que encontraron a su hijo, eso no solo falta a cualquier postulado ético, sino al sentido común, porque cualquiera se puede preguntar, ¿y si fuera el hijo mío qué? O sea, esa es la pregunta clave siempre. Cuando nos falla el criterio, pregúntese si es familia suya y se le aclara todo. Entonces, cuando usted concluya, bueno, es familia mía, por lo tanto yo estaría en estos estándares de respeto, bueno, pues. Y uno lo lamenta sobre todo porque tenemos que agradecer a los que estuvieron ahí exponiendo su vida. Debo decir que en este tipo de tragedia, en este tipo de circunstancias, en escenario, a veces hasta se contraen enfermedades. Yo vi mucha gente participando en el rescate sin ninguna mascarilla, con polvos contaminados, con contaminantes serios. Es una zona profundamente contaminada. Aquí no lo explicaban algunos médicos, dice, peor que el olor, por ejemplo, de los cadáveres en descomposición, cuando llegue ese momento, el momento más duro, el peor momento, es el momento de esa remoción de escombros y de todo lo que hubo ahí. Hay gente incluso que salió bien de ahí, que debe revisar, estar muy atenta a la situación de sus pulmones, hacer verificación. Hay hongos que se contraen, enfermedades pulmonares. Eso lo hemos visto en diferentes tragedias. Y a veces la gente dice, estoy bien, no tengo un golpe, no tengo una lesión. Pero deberían estar verificándose. Y el personal que asiste también. Entonces hay gente que arriesga su vida, muchos de ellos voluntarios. Pero yo sé que unos pocos, no han sido todos, son unos pocos comparados con el ejército de gente que fue desde primeras horas de la madrugada. A esta hora habían prácticamente 100 ambulancias transportando heridos, gente que estaba trabajando como podía, hasta que llegaban los refuerzos, hasta que llegaban las ayudas. Unos poquitos lo dañan de este modo. Entonces, Méndez habló de eso, lo hizo posteriormente, porque al principio, cuando cerraba ese ciclo de conferencias que se dieron desde el mismo lugar, lo hizo muy emocionado y evidentemente, y esto incluso trajo algunas opiniones. Y sí, demás, críticas pero, incluso. Sí, como pero que él no puede ser realmente, humano. Eso es algo como que extraño. es de humanos, porque díganme ustedes, si usted no se conmueve ante una situación así, ¿ante qué? Nos vamos a conmover. Vamos a ver a Méndez. Nuevamente, un saldo de 221 personas tenemos hasta este momento. Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos con la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Bueno, ahí tienen ustedes, se lo pueden, es Méndez, que terminaba esa conversación, muy afectado, por supuesto. Los sobrevivientes también, recordamos algunos de los sobrevivientes, las personas que estuvieron ofreciendo testimonio. Hemos tenido aquí decenas de testimonios de personas que sobrevivieron a la tragedia. Algunos lograron salir desde los escombros y rehacer poco a poco su vida, muchos de ellos afectados, heridos. Otros, por pura casualidad, por pura coincidencia, estaban en las afueras, alguien que estaba cenando, alguien que estaba recibiendo una llamada, o alguien que había ido al baño en ese momento y el baño no fue tan afectado. Son historias, muchas historias las que se han contado hasta ahora. En ese momento, mi esposa estaba tomando fotos a la orilla de la pista y me dijo que estaba cayendo como agua o arena de uno de los extremos, la entrada principal. Y entonces le dije, ven hacia acá. Ese fue uno de los momentos en que pienso que le salvé la vida. Con suerte que están los dos y a ninguno de los dos fallecer en esa cantidad de personas que hay fallecidas. Soy una de las sobrevivientes de la catástrofe de acá del Yeset. En la noche del lunes, el plato se descendió. Mi cuñado fue minutos antes de que el plato cayera, fue a los baños y ahí cuando él venía pasando en el pasillo se desprendió las luces de la tarima
y ahí él agarró y quedó debajo de la luz. Cuando después de eso le prendió el plato y nosotros salimos por la puerta de emergencia, mi hermana y yo. ¿Y ahora encontraron a su familiar? Sí, en el hospital Salvador Bergotier. ¿Lo encontraron ahí en el hospital? ¿Lo sacaron ahora o lo habían sacado antes? No, parece que el día de en la mañana, cuando hicieron el en vivo, que ellos hicieron el en vivo donde estaban, los rescatistas lo sacaron de ahí, parece que lo llevaron allá. Cuando yo fui hoy a verificarlo, no me dejaron entrar porque tenía una contusión en la cabeza y lo estaban operando. Pero yo no verifiqué que era él, ahora sí ya sé quién es. La situación tiene poco que contar porque eso se desplomó. En menos de 10 segundos cayó todo al suelo. En menos de 10 segundos, eso fue como un trueno, cayó así, y arropó a todo el mundo, todo el que estaba ahí. Nosotros estábamos pegados a la pared, éramos 6 personas. De los 6 están 3 hospitalizados. El que falleció al instante y yo que gracias a Dios pude salir ileso. Fueron momentos que verdaderamente yo no se lo desearía a nadie, porque la vida se le va a usted en un segundo, como empezó todo, y así vimos cómo todo se derrumbó sin más nada, y tantos amigos que teníamos, que todos, la gran mayoría fallecieron, y yo era uno de los que iba a fallecer también. Bueno, yo le digo de verdad que en esos momentos los pensamientos se achican, porque llega un momento en el que ya usted lo único que piensa es cómo sobrevivir y ver que no hay forma ni manera. Le dije, María, adiós, pero ella dice que no me escuchó, y yo, María, adiós, porque ya no tenía oxígeno. Porque si ustedes ven esta señal que tengo ahí, yo estaba chocando mi nariz ya con algo rígido, contundente, y el peso de la pared que tenía era fracciones de segundo para irme en la inconsciencia irse. Eso fue muy rápido, yo no te puedo decir que fue lo último que yo recordé. Yo lo que recuerdo es que eso venía para encima de mí, y así como vino para encima de mí, así porque fue una oscuridad de momento y luego una claridad, porque lo que pasa que yo estaba mejor que mi esposo, porque de la cintura para arriba yo estaba descubierta, yo no tenía nada que me obstruyera mi cuerpo, era las piernas nada más. Era una cosa terrible, yo a cada rato le decía, Víctor está ahí, es lo que te digo, él a veces me decía así, pero llegó un momento que yo no sabía nada de él porque no me respondía. Dios nos sacó de ahí. Festejábamos un cumpleaños de una amiga reciente que yo había conocido hace poco, una bella persona. No nos dio tiempo a cantarle Happy Birthday, feliz cumpleaños, no nos dio tiempo porque ella murió y su pareja también murió, personas queridas. Dice mi esposo, que yo todavía no lo puedo creer, que de 24, nosotros 2 y otra que estaba con nosotros, que tenía un peñón en la cabeza y me pedía que por favor se lo quitara, pero yo no podía porque era muy fuerte. Yo sé que se llama Elena, era una doctora. Cuando yo salí, la dejé ahí, ella me hacía por los muslos, me pinchaba de dolor, que a ver si yo la podía librar de lo que le oprimía su cabeza, pero yo no podía porque era muy fuerte. Que lo juzgue Dios, pero Él sabe que eso no es nuevo. Pero queremos justicia para todo el mundo, justicia para esos inocentes que vinieron a disfrutar de un ídolo que vino aquí a cantar para nosotros y murió como un héroe. En parte de esos testimonios escuchábamos a integrantes del grupo Jaineros Dorados, un grupo de alrededor de 100 personas de Jaina que se juntaban y compartían y disfrutaban, y esto no fue una excepción porque iban a compartir para el cumpleaños de una de sus integrantes. Ellos perdieron a un total de 17 miembros, convirtiendo a Jaina con otras pérdidas en uno de los territorios que lamentablemente se vio más afectado luego de este desastre del jet set. Hay varias preguntas, muchas dudas de parte de la población,
y entre ellas están dirigidas al empresario Antonio Espaillat, recordando ese momento en el que nuestra compañera Edith Febles conversó con él. Había una pregunta fundamental que se le hacía y era si se pudo haber evitado. Yo estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas, se llama NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión, y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana aproximadamente de 3 horas. La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba, y aparte por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido, jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Hay 2 aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted, y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, hace 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones de yeso. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema de agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires. De que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. ¿Esa caída de plafones que eran de yeso ocurrió en este último año? ¿O es algo? En los 30 años siempre se caían porque... Sí, siempre estábamos comprando, siempre comprábamos plafones, siempre. ¿Recientemente habían cambiado plafones? Sí, el mismo día de la actividad cambiaron plafones. ¿El mismo día de la actividad? ¿Cuántos plafones cambiaron? No tengo el dato preciso, pero se cambiaron, siempre se cambiaban. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Y me llamó y me dijo, mande a toda la gente para acá, mande a todas las ambulancias, aquí se cayó. Ya se veía afectada. Después fue al hospital y sufrió, teníamos fe de que pudiese salir bien, pero ya saben qué pasó. En verdad, hemos perdido una voz, un hermano, un tipo respetuoso.
gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil